Junio de 2013. Un hombre de 29 años lleva 8 días sin salir de la habitación 1014 del Hotel Mira en Hong Kong. Apenas puede dormir. Tiene la puerta trancada con almohadas, ha desconectado el teléfono de la pared y cada vez que teclea una contraseña en su ordenador, se cubre con una manta por si hay cámaras en el techo. Podría parecer un paranoico, pero no lo es. Es probablemente la persona que mejor sabe en todo el planeta cuánto y cómo nos vigilan, porque él era uno de los vigilantes. Tenía una excelente casa frente al mar en Hawái, una pareja que le quería y un sueldo de $200.000 al año trabajando para la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Y lo abandonó todo para contarnos la verdad. En 1949, George Orwell nos advirtió de un mundo donde una pantalla en cada casa nos observaba y escuchaba cada palabra. Muchos creyeron que todo formaba parte de una exageración literaria en una época marcada por las dictaduras totalitarias del siglo XX. 64 años después, este hombre demostró que no lo era y pagó un tremendo precio por ello. No tenía un partido ni una ideología detrás, tampoco un país para protegerlo. Tan solo tenía unos archivos que bastaron para poner contra las cuerdas a Estados Unidos, sacudir a las grandes tecnológicas y cambiar para siempre la forma en que miramos Internet. Bienvenidos a la historia de Edward Snowden, el hombre que demostró que el Gran Hermano nos vigila. ¿Por qué un hombre lo arriesga todo contra su propio gobierno? Lo primero que hay que entender es esto. Edward Snowden no era un rebelde. Era justo lo contrario. Nació en 1983 en Carolina del Norte, pero creció en Maryland, a pocos kilómetros de este lugar. Fort Meade, el cuartel general de la Agencia de Seguridad Nacional. El niño que un día desafiaría a la todopoderosa NSA se crió literalmente a la sombra de sus antenas, y su familia encajaba como anillo al dedo en ese paisaje. Su abuelo materno, contraalmirante de la Guardia Costera, acabó como alto cargo del FBI. Su padre, Lon, ingeniero e instructor de electrónica de la Guardia Costera, y su madre, Wendy, trabajaba en la propia NSA como gestora interna de los seguros del personal. Por si fuera poco, la base que aloja la NSA está construida sobre tierras que pertenecieron a sus antepasados, a los Snowden. En sus memorias, Edward Snowden cuenta que en su barrio trabajar para el gobierno era lo más normal del mundo. Los vecinos de un lado en defensa, los del otro en energía y comercio, y casi todas las chicas que le gustaban en el colegio tenían un padre en el FBI. Snowden no se infiltró en el mundo del espionaje, nació dentro de él. Pero hubo una noche que marcó su vida y su futuro, la noche en que su padre trajo a casa el primer ordenador de la familia. Edward quedó hipnotizado ante esa pantalla. Fue el propio Lon quien le enseñó a escribir sus primeras líneas de código. A partir de los 12 años, aquello se convirtió para él en una obsesión. Internet a mediados de los 90 era todavía un territorio salvaje y libre, sin algoritmos, sin registros, sin nombres reales. Un adolescente tímido que además perdió casi un año de clase por una mononucleosis y nunca llegó a graduarse en el instituto. Podía ser allí quien quisiera, preguntar sin vergüenza, equivocarse sin castigo, empezar de cero cada día. En sus memorias llega a escribir que para él aquel primer Internet fue un amigo y un padre. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo, para él, para su país y para el mundo. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Edward, con 18 años, conducía su viejo Honda Civic hacia Fort Meade. Por aquel entonces trabajaba diseñando páginas web para una compañera de su clase que vivía dentro de la base. Así de tranquilo era su mundo antes de aquel día. Estaba sentado ante el ordenador cuando llegaron las terribles noticias. Primero, un avión. Después, el segundo. Y luego, el Pentágono. Su abuelo además estaba aquella mañana en el Pentágono. Sobrevivió, pero en Edward se encendió algo que tardaría años en apagarse. Ese día Edward, un chaval de por aquel entonces 18 años, se vio atrapado en plena estampida. Miles de empleados de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo huyendo en sus coches, gritando, colapsando las salidas, temiendo ser el próximo objetivo. Él escribió que mientras viva recordará ese trayecto. El día del mayor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos, Snowden decidió que tenía que hacer algo más por su país. En 2004, con la guerra de Irak en marcha, se alistó en el ejército, y no en cualquier programa,
en las fuerzas especiales. Quería liberar a los oprimidos. Sin embargo, su aventura duró poco tiempo. Durante el entrenamiento sufrió fracturas en ambas piernas y fue licenciado a los pocos meses. Su guerra con fusil había terminado antes de empezar, pero Estados Unidos estaba librando otra guerra, silenciosa, que no necesitaba soldados atléticos, necesitaba algo mucho más escaso: expertos en ordenadores. Y ahí, Edward Snowden no tenía rival. En 2006, aquel joven sin título universitario superó las pruebas y los detectores de mentiras, obtuvo la habilitación de máximo secreto y entró a trabajar en la CIA. Con las normas de contratación en la mano, no deberían haberle dejado ni entrar en el edificio, pero tras el 11S, las agencias necesitaban con tanta desesperación talento tecnológico que abrieron sus puertas de par en par a jóvenes como él.